¿Por qué le fue negada la pensión por viudez a una persona que vivió en concubinato 10 años con otra persona que estuvo casada y que se divorció un año antes de su fallecimiento? La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto resolvió el amparo directo en revisión 193-2018, en el que trató el caso de una persona que vivió en concubinato 10 años. Durante este término, uno de los concubinos estuvo casado con otra persona y se divorció de ella apenas un año antes de fallecer. El Instituto Mexicano del Seguro Social le negó el pago de la pensión por viudez, argumentando que el beneficiario finado no estuvo soltero durante todo el tiempo en el que convivieron como concubinos, sino solamente el último año antes de fallecer, con lo cual la solicitante no cumplió con el requisito de vivir en concubinato libres de matrimonio los 5 años previos al fallecimiento del derechohabiente, tal y como lo previene el artículo 152 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1973. Ante dicha negativa, la solicitante se inconformó con dicha temporalidad, alegando además que la misma no le era exigida a aquellos concubinos que hubieran procreado hijos en común, argumentando que eso era violatorio de sus derechos fundamentales de igualdad y no discriminación y de seguridad social. Ante esto, la Corte le negó el amparo, porque no advirtió en el artículo impugnado que fuera violatorio de los derechos fundamentales alegados, por lo que no le otorgó la pensión solicitada al considerar que no cumplió con los requisitos de ley establecidos al efecto. En este caso, la Corte ubicó el problema en determinar si es violatorio o no de los derechos fundamentales, a la igualdad y no discriminación y a la seguridad social, que la ley establezca requisitos diferenciados para las esposas y concubinas con hijos o sin hijos, estableciendo el criterio que estos requisitos diferenciados no son violatorios de estos derechos fundamentales, pues considera que la ley lo que hace es regular situaciones de hecho diferentes, por lo que dichos supuestos no deben recibir el mismo trato. Además, porque la función de la norma de seguridad social es darle efectos jurídicos a diferentes situaciones de hechos que en la especie son totalmente distintas, por lo que al tratarse de situaciones incompatibles entre ellas, no resultaba legítimo pedir que se les reconozca las mismas consecuencias como si fueran hipótesis análogas. Esto es así, dice la Corte, porque en el caso de concubinos con hijos en común, los derechos y obligaciones entre sí surgen de inmediato y no requieren del transcurso del tiempo, lo que no sucede en las parejas sin hijos en común. En tal sentido, dice la Corte, la norma impugnada no contraviene el artículo 1 de la Constitución, porque solo establece requisitos necesarios para tener el derecho a la pensión por viudez, y porque la muerte del derechohabiente acaeció antes de que cumpliera 5 años en concubinato. Sígueme para más información jurídica y recuerda, defiende tus derechos.